Bueno, ya arrancamos con la segunda clase. Espero que hayan podido ver la primera. Ya saben cómo es la dinámica. Aquellos que todavía no vieron la primera, la dinámica de este año es, vamos a analizar experiencias personales, ¿no? De mediums. En este caso es a través de la niñez, o sea, no a través de la niñez. Es el caso de un nene de 7 u 8 años que se le despertó la mediunidad, cómo la vivió, y después vamos a tener una reflexión del autor. Los autores siempre son anónimos, no damos nombres porque lo que nos importa a nosotros es escuchar la experiencia y analizar, porque estas experiencias son muy comunes y la idea es que les sirva a mucha gente para poder saber cómo abordarlo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar y voy a leer el relato de la experiencia, que dice, mi experiencia hacia el despertar de la mediunidad fue abrupto y sin escalas, nada de gradualidades, experimentando estos acontecimientos a muy temprana edad, 7 u 8 años. Desde voces a medianoche, despertares por patadas a los pies de mi cama, pasos en el pasillo cerca del baño, llenándome de terror como si hubiera un castigo esperándome si yo me atrevía a salir de mi habitación por necesidades primarias. Sombras paseándose en el patio, sillas que se movían, televisores que se apagaban y prendían, haciendo zapping sin que nadie tomara el control remoto. Golpes en la puerta a media madrugada, entes paseándose por las ventanas, sonido de radio prendida o de conversaciones de gente que no estaban. Todo esto en un transcurso de 36 años, cesando ciertos acontecimientos de efectos físicos, dando paso al despertar de la mediunidad onírica, desde los 11 años. Oír y después de ciertos avistamientos periféricos visuales, a poder ver más, con más acepción en las meditaciones y ruedas mediúnicas que más adelante tuvieron lugar. Sin embargo, antes de esto, renegué por muchísimo tiempo con mi mediunidad. No la quería. Me preguntaba para qué servía, para qué la tenía, cuál era el beneficio de tal suplicio. Sí, lo tomaba como una maldición. Sí, muy pagano de mi parte, pero así me sentía en ese momento de mi vida. Cuando razoné de que no tenía escapatoria, que se hacía presente con más fuerzas en ciertas situaciones que experimentaba, voces que contestaban, espíritus pidiéndome ayuda, escuchar comentarios sobre personas, discusiones directas, etcétera. Me decidí a descubrir de dónde venía todo esto, el por qué significaba, cómo debía lidiar con esto, ya que no se iba. Bueno, acá tenemos la experiencia de un niño que a muy temprana edad eh, se le manifestó la mediunidad y de muchas formas. Mucho miedo, que es razonable porque no entendía qué le pasaba y además era un niño, ¿no? Y entonces vamos a ir analizando a través de una serie de preguntas cómo abordar este tema. También cómo lo tienen que abordar los padres, sobre todo, ¿no? Porque esta clase está más abocada a qué es lo que tienen que hacer los padres, que son los que tienen más conciencia. El niño recién está aprendiendo a llevar su vida y además tiene que lidiar con todas estas manifestaciones. Entonces, la primera pregunta que tenemos para hacer es, ¿qué tan frecuente es la mediunidad en la infancia? Si es común esto que les pasa a todos o es muy casual. ¿Ustedes qué dicen? Es bastante frecuente, porque en realidad lo que pasa es que el niño tiene muy cerca ese mundo espiritual y no tiene todavía el desarrollo total de su materia. Hace poco tiempo que llegó, 7 años de edad.
lo que relataba. Entonces es como que ese mundo espiritual está muy fresco y hay esa conexión con ese mundo espiritual, porque el organismo todavía no está totalmente desarrollado. Entonces, lo que se manifiesta en el niño, no podemos hablar de mediunidad, porque no hay un desarrollo. Es algo espontáneo y natural que le sucede, de ver por ahí a sus guías o a qué sé yo, a otros seres, pero es natural, no es una mediunidad desarrollada como en la adultez. De hecho, a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, esa facultad se puede continuar o discontinuar. Entonces, el tema es que, por eso Kardec justamente habla de la infancia, que dice que es como una larga etapa, una etapa de fenómenos mediúnicos, donde se dan esos fenómenos mediúnicos. Claro. Porque el niño, al estar su sensibilidad muy conectada con ese mundo espiritual que recién dejó, tiene una conexión mucho más directa, y además porque su materia ya no tiene como en la adultez todos sus órganos completamente desarrollados. Incluso su inteligencia también empieza a desarrollarse, ¿no? Entonces, la mediunidad, hay que en niños, como en este caso, 7 años, es más frecuente de lo que uno cree, mucho más frecuente. Los chicos relatan alguna experiencia, bueno, muchos hablan del amigo invisible, que puede ser producto de su imaginación o realmente que ven a sus maestros, sus guías, ¿no? Claro, Bueno, eso es otro análisis que claro, ahí para viene la hacer. segunda pregunta de cómo nos damos cuenta, qué señales mm, muestra el chico de que tiene mediunidad, ¿no? De que está viviendo un efecto mediúnico. Claro. Bueno, Todo efecto de mediúnico es porque hay una inteligencia ajena al niño y muchas veces trae una clase de saber o instrucción que es ajena. Si bien es un espíritu encarnado en el cuerpo de un niño y que puede traer ciertos conocimientos a esta vida, aún así es muy, muy pronto para decir que es el niño en sí. Puede ser un, una entidad aparte de que lo instruya, pero hay que discernir, los padres deben discernir y observar con cautela. A claro, veces los niños, es como bien dijo Analía, sobrecaen mucho en la sobreexcitación del hecho de la imaginación. Y hay veces que sí, hay veces que suceden efectos mediúnicos, pero hay que observarlo con cautela, con precaución. Es fundamental la observación para sí. descartar cualquier problema psíquico o físico también, ¿no? Entonces, la observación es fundamental. Porque igual hay niños que sí tienen estos fenómenos de tipo de conexión con el mundo espiritual. Y eso se nota, una de las señales que uno puede registrar es que el niño tiene una manera de ser, una manera de comportarse, y si está bajo los efectos de un trance o de una conexión de tipo mediúnico, ya no es tanto él. Entonces su relato es diferente. Esas son todas alertas para ir observando si estamos frente a un fenómeno mediúnico o un fenómeno de otro estilo, orgánico, psíquico. Y cuando todas estas experiencias le causan miedo,
al nene. ¿Qué es lo que tenemos Puedo, como padres, no? Le- Sí, eh, Patri. sí, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas Bien, Eh, Buenas. tardes. eh, sí, yo quería aclarar la primera pregunta también, ¿en qué porcentaje se da la mediunidad en niños? Lo que pasa es que con los niños pasa algo muy particular, que recién lo estuvieron comentando. Yo soy médica pediatra, para aquellos que no me conocen. El tema es así, el niño tiene sus conexiones a la materia, que las tiene a través del cordón del plata, a través de los chakras también, está conectado a su materia, pero todavía esa conexión es más lábil, no es tan fuerte como en un alumno, adulto. Entonces tiene, cuando es pequeño, tiene más sensibilidad a poder captar todavía el plano espiritual de donde proviene. Y eso lo hace quizás más sensible a recibir percepciones del otro lado. Es muy frecuente en los niños que cuenten cosas, Ujú, desde esto que nombraba Analía, el tema del amigo invisible, o que ven un duende, o que ven cosas que el adulto quizás no presta atención. Em, y es muy importante, entonces, prestar atención porque, claro, como bien se planteó recién acá, ¿cuánto hay de verdad en lo que está diciendo y cuánto hay quizás de fantasía? Quizás al principio es bastante difícil de desglosar una cosa de la otra, pero tenemos a favor que en general los chicos son muy espontáneos, muy naturales en lo que cuentan. En general, lo que cuentan lo pueden decir con tan naturalidad como si estuvieran viendo algún objeto eh, dentro de su habitación, ¿no? Algo material. Convengamos que los nenes más chiquitos, y Analía esto por ser psicóloga ella lo sabe, no tienen idea de lo abstracto. Le hablamos de un espíritu y ellos un espíritu. Si lo ven, es algo real para ellos. Yo no le puedo hablar abstractamente de un espíritu, sino, bueno, lo pueden, porque eso lo puede llegar a entender cuando es más grande, cuando ya tiene idea de lo que es una abstracción. Cuando son tan chiquitos no tienen ideas de abstracción. Cuentan, en general, lo que ven. Eh, y estos hechos son bastante más frecuentes de lo que quizás eh, la gente piensa, ¿no? Yo he tenido muchos casos, muchos casos que me lo han relatado. Bueno, obviamente los papás cuando los traen a la consulta, cuando tiene padres que sí se preocupan por el tema, porque esto es otro, es un tema a tratar muy importante, qué conocimientos tienen los padres con respecto a todo lo que es la fenomenología espiritual. Algunos no tienen ni idea. Y otros lo cuentan o lo relatan de grande. ¿Por qué? Porque de chicos fueron acallados. No hables de eso, eso es una imaginación, es una mentira. Y es que en este caso que ha relatado Federico, son casos que yo he escuchado bastante frecuentemente, de que vean imágenes, de que le corran la cama, los agarren de los pies, vean sombras, y tienen miedo. El tema claro. central acá es el miedo. El tema central es el miedo. Desconocen el fenómeno, no se lo saben explicar. Ya de por sí es como un fenómeno amenazante para ellos, porque lo viven de forma amenazante. Y si a eso se le agrega que los padres no tienen, digamos, el suficiente conocimiento en esa área, bueno, es un combo perfecto para que el chico reprima todo, que es lo que no debería hacer, reprima todo, lo guarde y cuando le aparece el fenómeno se tapa como puede con todas las sábanas, las colchas encima, porque queda aterrado y queda traumatizado. Después, cuando es grande, no quiere saber más nada de ese fenómeno. Entonces, exacto, este es otro tema, de que los padres los puedan llevar
equivocadamente a un psiquiatra y el psiquiatra tiene menos conocimiento que ellos de toda esta fenomenología espiritual. No es Astrid, fácil. Diana dice, sé de casos en donde los han llevado a psiquiatras y los medicaron. Exacto, Pero claro, sí, es si el, cierto, si el profesional tiene una orientación muy materialista, seguramente los medica y Ah, no se preocupa en mirar un poco más. Si tiene no, otro tipo de orientación, bueno, va a seguir investigando y va a darse cuenta de cómo manejar la situación. Acá lo que decía Patricia es importante con respecto a los padres, cómo se deben comportar con respecto al niño, y es no invalidar lo que el niño está contando. Eso es exacto. fundamental. No decirle, no, esto no es así, no existe, no es Yo creo que lo terrible. primero es la escucha. Claro, una Niño, escucha al activa. niño lo tienen que escuchar y que el niño sienta que el niño está apoyado por sus papás en lo que le pasa, no que Total. rechazan el fenómeno y a veces sin saber y sin darle ninguna explicación. Entonces, eso es muy importante. Primero la escucha de parte de los padres, aunque no entiendan el fenómeno, respetarlo en lo que dice y escucharlo, ¿no? Eh, Claro, porque si no, invalidarlo es generar más miedo todavía. Exactamente. Aparte se siente desamparado porque tiene que recibir, Totalmente. de quien tendría que recibir protección, que es de los padres, está recibiendo todo lo contrario. Mm. Entonces eso lleva a traumatizarlo más realmente, porque se siente solo en ese tema, que nadie lo escucha, que nadie le da la suficiente atención como para ver, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Algunos papás que algo entienden del fenómeno o que les llama la atención, bueno, dan una consulta, pero a veces la Claro. consulta al lugar equivocado. Esto que Mm. hablábamos recién del tema del psiquiatra o los Mm. pediatras, al primero que consultan quizás es a un pediatra. Yo he tenido consultas por eso, varias, y jamás los derivé a un psiquiatra. Jamás los derivé a un psiquiatra. Primero es entender el fenómeno, primero conocimiento de los padres. Si los padres no tienen idea del fenómeno que se le está produciendo, es darle herramientas a los padres para que se tengan conocimientos adecuados para entender el fenómeno que le ocurre a su hijo. Eso es fundamental. Si no empezamos por los papás, el chico seguramente va a andar mal, Mm. va a andar muy mal y se va a sentir muy mal y totalmente sin amparo por parte de los padres. Entonces, es importante si los padres van a una consulta adecuada. Yo porque soy pediatra, pero tengo conocimientos de toda la fenomenología espiritual desde la panza de mi mamá. Entonces, me resultaba todo muy natural y yo los guiaba en esa introducción de saber a los papás, bueno, lean. Primero ustedes tienen que leer, se tienen que informar. ¿Y qué les daba a leer? El libro de los espíritus, primero eso, el libro de los mediums, consúltenme. pero vos, eh, Pati, decías que tenían mediunidad. yo tuve varios casos. Pero Tuve, ¿cómo lo mira, te abordabas? ¿Con cuento una familia? un caso de una nena de 2 años que tuve. Me trajeron los padres, una nena divina. ¿Sabés lo que hacía la nena cuando se enojaba? Cuando se enojaba mal, ¿no? Miraba fijo un foco de una bombita y la rompía. 2 años tenía. ¿Cómo controlas ese fenómeno en un nene de 2 años? Porque los padres estaban preocupados, porque dicen, ¿esto qué va a pasar cuando sea más grande? ¿Cómo hago para que lo controle o controle el enojo? Porque ya a los 2 años tenía esa manifestación, ella se concentraba en el enojo que tenía, esa fuerza que tenía por el enojo, la concentraba en la bombita y la rompía. Entonces, son casos, este, ya no digo extremos, pero Mm. que se dan, y bueno, no es difícil, porque es un nene de dos, era una nena en este caso de 2 años, era muy chiquita.
pero ya tenía esa potencia que no la podía manejar. ¿Mm? O Y sea, ese y casos así, entendimiento también para ver la bombita. ¿Cómo? Y ese entendimiento que si miraba fijo la bombita, Claro, la iba a romper. claro, ella sabía que el enojo lo manifestaba ahí, quizás habría que ayudarla a que encuentre otras herramientas para manifestar enojo. sí, uno de los consejos que le di era que antes de llegar a eso, cuando ya la Bien, veían enojada, muy claro, enojada, antes de que llegara a ese fenómeno de bien, concentrar la energía para romper, que la distrajeran en ese momento en otra cosa que podía ser algo que a ella le gustara mucho, ponerle música, vamos a bailar, o sea, sacarla, irla bajando de ese estado, para no llegar al final de que produjera ese fenómeno, ¿no? Mm. Eh, bueno, lo empezaron a hacer, porque no era que lo hacía siempre ella, que siempre que se enojaba le pasaba eso. mm, No era siempre, eran enojos o berrinches, eran cuando los chicos se ponen con un berrinche muy, muy grande y en esos estados que por suerte no era de hacerlos muy frecuentemente. Pero bueno, es un tema muy interesante. Nosotros familiarmente hemos vivido sí, sí, situaciones así, pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos en el ambiente familiar mi madre espírita, que conocía muy bien toda la fenomenología espírita, y cuando se dio este fenómeno con mi hermano, ¿vos te acordás, Analía? sí, totalmente. Claro, cuando se dio este fenómeno con mi hermano, por ejemplo, decía, sí, acá está el romano me acompaña al colegio y se sienta conmigo. Era un ser espiritual que lo protegía. Mi hermano, que era de otras épocas, de la época, se presentaba como romano. Mi hermano lo veía, iba con él, lo acompañaba al colegio. Y de esos tipos de fenómenos a mi hermano le ocurría permanentemente. Mi mamá no se asustaba, pero ya conocía el fenómeno, ya tenía conocimiento de lo que era el fenómeno. Este es el punto. Si los padres tienen conocimiento del fenómeno, no lo tratan de acallar. Sí, si es algo que puede llevar al niño a algún peligro, porque hay que ver quién se le acerca, ¿no? Claro, Algún peligro o que pueda hacer algún daño o hacerse algún daño, bueno, esto ya es otro tema. Pero la fenomenología, cuando los padres la conocen, manejan la situación de otra manera. Pero lo Sí. primero es instruir a los padres, esto seguro. Lo primero que tienen que hacer es instruir a los padres para que puedan manejar la situación con esos niños. ¿Mm? Bueno, y siguiendo con las preguntas, el autor en un momento dice, ¿para qué servía? ¿Para qué la tenía? ¿Cuál era el beneficio de tal suplicio? O sea, ¿para qué se manifiesta a tan temprana edad? ¿Cuál es la productividad de todo eso? Es para llamarle la atención a los padres. Además de que la mediunidad, además de ser una herramienta neutra, es una herramienta para la evolución del espíritu encarnado en ese ser. Y además es para un servicio. Y la mediunidad sirve, se te presenta para hacer servicio al prójimo. Claro, pero claro. ¿por qué se le presenta? ¿Cuál es la utilidad que se le presenta a un chico de 7 años? Lo que pasa que es lo que decía, lo que te decía antes, de que es un fenómeno natural, como decía Patricia, espontáneo, por esta cercanía del niño con el mundo Claro, espiritual. ¿No? No es que tiene una mediunidad desarrollada, porque esta persona, este chico, la desarrolló o no después decidió qué hacer con eso, qué no hacer. Él ya tenía esta cercanía, esta sensibilidad y bueno, se manifestaba, nada más. Pero como dice Sabrina, en general
es el llamado de atención a los padres. Es más una situación para los papás que para el niño. Ahí está. Claro, y además Y lo que porque hablaba es una, Patricia de la escucha activa, del conocimiento, del despertar hacia otra realidad, exacto, que la están viviendo, que es una evidencia, que ya no es creo o no creo, no, es una evidencia. Lo tengo en casa, el fenómeno. Claro, sí. y es también preparar a los padres, porque si ese niño sigue por el camino mediúnico, los Claro, padres tienen que estar preparados. tal cual. Y si no se preparan, no tienen conocimiento, el avance de ese niño va a ser errático y doloroso en el tema. Mm. Entonces, justamente yo creo que esas manifestaciones cuando se dan en tan chica, primero la naturalidad con que tiene que ser manejado y hablado con ellos mismos. Eso es muy importante. Y hay algunos tips y herramientas que se le pueden dar a un niño, yo le he dado a niños de 5 años, algunos tips que se le puede dar. Primero, contarlo siempre a la familia, a los padres, a quien esté en ese momento, contar lo que le está pasando. Eso me parece muy importante, que se involucre un adulto en el tema, un adulto responsable, que lo pueda ayudar. Y segundo, Y, esto, ¿no? El tema de tratar de evitar el miedo. Como esto es algo natural que se da, sí, pero le vamos a pedir ayuda a alguien más que seguramente vos conocés, que no lo ves, pero que te acompaña siempre, que es el ángel de la guarda. Eso es una cosa que yo siempre he hecho con los niños, que siempre en situaciones de ese estilo, que están, que si no le está gustando lo que ven, porque a veces ves cosas lindas, no siempre ven cosas feas, ¿eh? A veces ven cosas lindas, ¿sí? Si ven cosas feas, bueno, y no te gusta lo que estás viendo, no te asustes. La llamás a mamá o a papá, le avisás y vos pensá en tu ángel de la guarda, que es un ser que vos no lo estás viendo, pero él te protege mucho. Entonces, cerrá los ojitos, le digo, y vos pensá en tu ángel de la guarda. Decirle si por favor te puede ayudar con esta situación. Y lo hacen, los niños lo hacen. Esto porque después me comentaban a mí los papás que eso lo hacían y los tranquilizaba mucho Mm. el Lo bueno tema. de ahora que tenemos internet más a la mano y podés buscar, no como 36 años atrás que por ahí no había tanta difusión como hay ahora. claro. Claro, tenés Y, acceso a más información. y ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿no? Sabemos que desarrollando la mediunidad la podemos controlar. ¿Es conveniente hacerle desarrollar la mediunidad a un nene? No, 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 no está Necesario. preparado para el compromiso del desarrollo de una mediunidad. Como exacto. ser encarnado tiene que experimentar distintas etapas de la evolución como ser encarnado y necesita también responsabilizarse y ocuparse de eso, de su circunstancia de vida encarnatoria. Entonces, no es conveniente que un niño ni un adolescente desarrolle su mediunidad. Necesita haber tenido otro tipo de experiencias como para asumir ese compromiso. Como decía Sadrina, la mediunidad es un servicio y para comprometerte a ese servicio necesitas responsabilidad, haber madurado determinadas cuestiones. Entonces, un niño, un adolescente todavía están en su periodo de afianzamiento en esta encarnación. Entonces, no es conveniente. No quiere decir que no se lo instruya, no se lo eduque, no se le acerque información acerca de lo que le pasa, de lo que le sucede, ¿no? Claro. Estamos hablando específicamente de la práctica del desarrollo, eso no.
Claro, por eso Mira, es hay más para casos, los padres que para los chicos. Ya, Mm. ¿qué? hay casos, puede haber casos, mi hermano, por Muy ejemplo, lo tuvieron que excepcionales, desarrollar a claro, los muy 14 años, excepcionales. Sí, como Exacto. claro, más. pero en general, como es un acto de responsabilidad, el niño no está preparado para asumir semejante acto de responsabilidad, el tema mediúnico. Sí se le tiene que dar, sí, de a poco la información que pueda procesar de acuerdo a la edad que tenga. Eso sí, para irlo, digamos, empapando, para darle conocimientos, preparando el camino, sí, tiene que desarrollar luego su mediunidad. Y un nene cuando tiene esa mediunidad de chiquito, después con el tiempo se le puede ir, se le puede retirar. Sí, Sí. sí, 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 lo bloquean a veces. claro, sí, Cuando están muy traumatizados, la bloquean. Y no han claro. recibido respuesta del medio, es lo que yo te digo, no reciben la respuesta adecuada del medio, la bloquean, porque les causa mucho temor. Claro. Claro. Y la siguiente pregunta dice, ¿es necesario hablar con el niño? ¿Sería positivo inculcarle la oración? Y más allá de la oración, ¿qué rutinas de higiene mental y vibratoria se le pueden enseñar a un niño para que su hogar sea un refugio y no un lugar de asedio? Más o menos ya lo hablamos, ¿no? Sí, A esto. Pero, Oración y también para ejercitar una profilaxis mental y también en el hogar, hacer el evangelio en el hogar, según el espiritismo de Leon Carré. O sea, ir como claro, haciendo pero supongamos que no son espiritistas, ¿no? Porque una Claro, oración, en una general no oración, son una oración. sí, elevando Sí. el pensamiento, En claro. base a las creencias que tienen, sí, oración. oración. La A oración es un lo, lenguaje universal. claro, Todos pueden orar a siendo Sofía de la genuino en el Guarda ahí. pedir. Exacto. Está sí, bien. yo creo también que acá está involucrado mucho los valores que la familia le entrega al niño, ¿no? Trabaja con el niño, porque eso le da un ambiente también de cierta armonía, ¿no? Entonces, eso favorece también este contacto o que se vincule con el plano espiritual desde otro lugar. Si es un lugar que tiene desarmonía o que discuten mucho o que se pelean o que ven cosas que no tienen que ver, eh, yo creo que estar atento a eso en cualquier niño, ¿no? Debería ser, no solamente en un niño con manifestaciones de este tipo, pero yo creo que el ambiente ayuda mucho. El ambiente espiritual que se maneja en la casa ayuda mucho, Claro. ¿sí? Claro. Y es conveniente llevarlo a un centro espírita al nene? Mira, sí, lo puede llevar sin ningún problema. Nosotros hemos concurrido a la sociedad desde que pequeña, desde, no sé, yo no, ya ni me acuerdo, y nunca Claro, nos pero quedábamos padres, dormidos en general, estamos pero hablando de padres que no conocen, que, Bueno, no, no, si no muchos, conocen, no, obviamente que no, no. Si no claro, saben, no, igual no. muchos centros espíritas tienen un espacio para la niñez, claro, yo creo que ahí específicamente es lo para la ideal. niñez, Los ¿no? hacen jugar, le leen Claro, cuentos, hay exactamente. todo un trabajo con los Bueno, en la niños. sociedad hubo en un Sí. tiempo que estaba a cargo de Analía Ujú. y los Ahora hacía en La trabajar a Plata, los chicos en esa área. Muy lindo todo el trabajo que hacían, muy lindo, eh, muy lindo. Patri, lo que ustedes hacían acá tiempo atrás, lo hacen en La Plata, Claro, en la Sociedad Te Perdono. claro. Ah, mira, Sí, en los Altos de San Lorenzo le dan de comer a los niños de lunes a todos los días, lunes a lunes. Y todos los sábados hacen obras de teatro, que vos comentaste que acá yo no lo Mm. vi. claro, mira que está muy bueno eso, Claro, y muy entonces bueno. a través del teatro se les habla de la compasión, del amor, de los Ujú. Claro, niños. de los valores, Mira, claro, está exactamente. perfecto, Mm. claro. Todos los sábados tienen teatro, o sea, está Claro, sí, también buenísimo. hay otros centros y lo ideal es que busquen esos centros espíritas a donde asisten a los chicos mientras los adultos están en la sesión
Eso o sería clase de lo adulto. ideal, pero Eso son sería lo menos, ideal. son pocas Sí, las son pocas. sociedades que hacen eso. Sí, son muy pocas. Tenés en Villa Ballester y En Banfield también. no sé si lo seguirán haciendo. Ellos tenían un lugar importante, que me daban un espacio trabajaban mucho con los chicos de Banfield, Evolución de Córdoba también, Tercera Revelación de La Rioja. Pero están lejos, Ana. Ah, bueno, pero Bueno, pero a ver, no es- termina la General Paz la vida. Sí, era No, pero- vida después de la General Paz. No, pero está bien porque lo ven de todas partes de la Claro, Argentina sí, y sí, de otros sí. países inclusive también, Sí, así que está. bien. Si tuviéramos un flujo más grande de personas, por ahí sería más necesario Claro. hacerlo porque tendríamos chicos. Claro. Y dice, leer el libro de los espíritus actúa como un ansiolítico natural para el medium que sufre. ¿Y por qué? Porque el conocimiento, ahí está, Quita el miedo. bien, Quita el miedo, acá tienen. ahí está, Claro. Cuanto más se entienda, como dijo Analía, Patricia, cuanto más se entiendan por qué se da el fenómeno, ya no hay tanto miedo porque predomina el raciocinio, el conocimiento. Entonces, con más ahínco también se le da confianza al niño en que no tiene nada que temer. Y si le da mucho miedo, como bien dijo Patricia, Analía, que lo digan a los padres, pero el padre también le tiene que imprimir la confianza, darle confort, tener empatía, como bien dijo Patri, la escucha activa, o sea, no, como dijo Analía, censurarlo, callarlo, decirle, no, estás inventando, no hay que minimizar el sentimiento del niño, porque te está pidiendo ayuda. O sea, para eso están los padres, esa es la misión de los padres, el deber. Nada es por azar. Los padres también tienen su programa evolutivo que deben educar y encaminar a ese niño. Y Pero a veces además, los en el padres caso los padres con este tema tienen más miedo que los hijos. de los hijos, sí, pero Eso es además lo que pasa. hay bibliografía para niños, específica para niños, ¿no? En este caso, o sea, el libro de los espíritus es ya para los papás, pero Claro. para poder ayudar al niño hay cuentos, hay bibliografía especial para los chicos. sí, es así. Y la última pregunta, que es muy abarcativa, dice, ¿qué secuelas emocionales puede dejar en un adulto el haber tenido una infancia mediúmnica sin Ah, pero contención? Patricia te lo contestó. Sí, Te contestó todas las sí, preguntas. pero bueno, me spoileaba. No, claro, no, queda traumatizado, ¿eh? Claro, Puede quedar sí. traumatizado y sentir un rechazo visceral a todo lo que sea fenomenología espiritual. Sí, claro, sí. Sí, también he visto casos así y no quieren saber nada, quieren saber nada y es una pena porque era un chico que si lo hubiesen dejado de a poco florecer en su mediunidad, de a poco, acorde a la edad que tenía, expresándose, no cohibiéndolo, podía haber manifestado una gran mediunidad. Y quedó frustrado el tema, queda frustrado, porque después hasta desandar todo ese camino de temor, de miedo, y ya en un adulto es más complicado a veces. Claro, para los padres está bueno que sean conscientes de que la mediunidad es una herramienta para la evolución moral Exacto. del ser. Es para la evolución moral de los padres cuando los chicos son chicos, pero también esa misma mediunidad le va a servir como evolución, como herramienta de evolución moral a ese chico cuando sea adulto. Y cortársela es sacarle una herramienta. Está bien que uno lo hace desde el desconocimiento y sin buscar perjudicar a un hijo, pero bueno, ahora con este conocimiento está bueno que se tome conciencia de que uno se tiene que preparar como padre y después para que el hijo pueda tener una vida sana en la adultez con la mediunidad, no sacarle esa herramienta que le va a servir para su evolución Claro, moral. al menos que
tenga la oportunidad de elegir si quiere continuar o no. Claro, Porque el hecho de que pueda tener esa... También está el otro lado, de que hay padres que ven en los hijos que tienen estas manifestaciones como si fueran seres privilegiados, diferentes, y lo manifiestan en cómo por ahí lo publicitan y hacen otro tipo de especulaciones con eso que le pasa al chico, ¿no? Eso también no está bien. Eso es claro. incurrir en graves errores. Bueno, eso ahí intervienen otros intereses Claro, lamentables. por eso. Aclaro que es Claro, una herramienta de evolución moral. Exacto. Que tengan en o claro sea, eso. desvirtúan totalmente El el sentido accionar mediúnico, del claro. fenómeno. Claro, Sí, porque sí, sí. hay padres también de ese estilo. Sí, sí. Bueno, Bueno. nos dice en el libro de los espíritus que se le va a pedir cuentas cuando esos padres vuelvan al mundo Cuando espiritual. regresen. Cuando regresen se les va a pedir cuenta de qué hicieron con el hijo que le dieron a su cuidado. Ujú. O sea, los padres van a rendir cuentas después. Bueno, llegamos al final de las preguntas y ahora le voy a pedir a Sabrina si puede leer la reflexión del autor. Sí. Más que en vez de sacar una conclusión, vamos a ver qué conclusión sacó y qué hizo con esa mediunidad ese chico una vez que fue adulto, ¿no? Fue cuando estudié la doctrina espírita, haciendo el evangelio en el hogar junto a mi madre, para apaciguar mis ansiedades. A veces lo hacía solo, coleccionando lecturas de variados autores espíritas, conferencias que me facilitaban congeniar con gente que ha pasado por eso, y a veces, para mi sorpresa, mucho más y de manera más ostensiva, llegando a hacer cursos de mediunidad, empezando primero por el libro de los espíritus, que abarca las preguntas a las respuestas básicas sobre el porqué de la vida, siguiendo por el libro de los médiums, esencial para continuar en la educación de la mediunidad individual, muy importante para un correcto desarrollo y fortalecimiento psíquico. Descubrir y darle nombre a lo que se tiene, a lo que fue dado de manera temporal en la tierra. ¿Qué clase de mediunidad tengo y por qué? No es para nada raro sentirse fuera de línea en el mundo, poder percibir lo que otros tal vez no, ver lo que otros no ven. No lo digo no solo en lo físico, sino más bien en lo psíquico, mediúnico, el sentir la energía de manera completamente distinta, desde aromas que no son producidos por el afuera, u olores desagradables que crean repelús, hasta dolor de cabeza, cuando descartaba temas como deshidratación o falta de una alimentación adecuada, y una búsqueda de dónde viene ese olor, cuando no hay un foco exacto que nos dé el lógico motivo empírico de aquello, no solo en lugares, sino también en las personas. En el transcurso de mis experiencias, descubrí poco a poco, bajo mucho análisis personal y ayuda de mentores encarnados como desencarnados, que tengo una mediunidad onírica, vidente, auditiva y olfativa. No llegué a esa conclusión de la noche a la mañana. Acá hubo mucha voluntad y muchas ganas de aprender qué es lo que me pasa, por qué me pasa, a qué se deben ciertos sucesos. ¿Está conectado de alguna manera con un pasado pretérito? Y de ser así, ¿por qué motivo? Es muy difícil en la criatura humana dar cuenta de sus faltas, sus errores dolorosos, que traen todo tipo de emociones negativas que envenenan el alma y envician la mente, cuando están ahí para ser estudiadas, no negadas o enterradas. Tal como dice Carl Jung, si no haces consciente lo inconsciente, éste gobernará tu vida y lo llamarás destino. O sea, todo tiene un porqué. Hay que ser, sí, mentalmente fuertes, prepararse debidamente de modo psicológico para afrontar lo que nos fue vedado de nosotros por amor, por misericordia,
para que podamos volver a empezar de cero, por así decir. Hay personas que vienen más preparadas que otras para no solo, entre comillas, soportar, sino aprender a procesar lo que es de nosotros, para nosotros y por nosotros. Nosotros vinimos con una tarea específica en la vida, lo que elegimos para determinada encarnación. La doctrina espírita da la brújula, pero queda en nosotros dar con aquello que nos corresponde descubrir. Estas tareas son individuales, no vale copiarse. Nadie puede decirnos quiénes somos, ni siquiera nuestros padres. Y cuando pensemos que sabemos, aguarden un poco más, con humildad y paciencia, puesto que la vida cambia siempre de ángulo. Lo ha hecho siempre, enfocando a través de un prisma completamente distinto. Somos nosotros que, rígidos y quietos, pensamos que nada cambia. Tal vez nos falte perspectiva ante un problema que puede cambiar de nombre, pero no de procedencia. La pereza y la ignorancia es traviesa y cínica. No podemos ser petulantes cuando se trata de nosotros. No podemos ser deterministas, porque nos quedaremos con la boca abierta cuando las cosas se presenten no de la manera que pensábamos desde un inicio, y los conceptos que creíamos firmes pierden forma. Si no hubiera sido por el estudio, no podría haber tenido el dominio que fui desarrollando con los años. El estudio te da el conocimiento aparta el miedo, y ves las cosas con más racionalidad, claridad, tomando fuerza y fe en un porvenir que es verdadero, más verdadero de lo que la gente cree, porque la existencia del espíritu es la única realidad a la que debemos darle valor primordial. Empezás a comprender más allá de lo que uno vive y cambia mucho cómo vemos a los demás, a nosotros mismos. Vamos cambiando, progresando, modificando, desarrollando la nueva versión de nosotros mismos como si se tratara de una lilacia. A cada nuevo descubrimiento va cayendo capa por capa para dar con nuestro yo auténtico, el real. Y esto no quiere decir que la vida en la tierra no signifique nada. Es exclusivamente por ello que la vida espiritual es tan rica, porque si no reencarnáramos, no aprenderíamos nada. Y lamentablemente es a través del dolor, la mayoría de las veces, que logramos entender las cosas que acontecen en nuestras vidas, desde los vínculos, sean de la naturaleza que sean, hasta las enfermedades propias y ajenas, como también las pérdidas. La vida es un cubo de Rubik, amigos. Solo cabe a nosotros resolverlo. A algunos les llevará más tiempo que a otros. Eso es la evolución de nuestra inteligencia emocional, intelectual y espiritual. Sí, se siente solitario este camino en apariencia, porque sumidos tanto en nuestros pensamientos, no notamos que los espíritus superiores, ángeles guardianes, mentores, a Jesús, sí, a Jesús, en una vida en la que fui hombre, fui su fiel seguidor en sus peregrinaciones. Ahora puedo decirlo. Ellos siempre están a nuestro lado. Dios reside en nosotros. Provenimos de Él, por lo que conectarnos con Él mediante la oración es un alimento vital para el espíritu y la salud psíquica, tal como el recién nacido necesita de su madre. Entiendo tanto cuando dicen, no los veo, porque seres tan sutiles, sublimes, no se ven con los ojos groseros del cuerpo, tan rústico y pesado, sino con los del alma. Así como dijo Sócrates, conócete a ti mismo. Si buscan en la historia de la civilización, él y Platón fueron los pioneros de lo que llamamos hoy en día espiritismo, codificado más tarde por el maestro Allan Kardec. Y que el espiritismo es uno solo. ¿Por qué empieza por Kardec? Porque él fue el codificador, el que atravesó por tantos eventos terribles y tortuosos con valentía y coraje para poder materializar lo que los espíritus querían y aún enseñan. Darle cuerpo no solo filosófico como Sócrates o Platón,
sino demostrarlo mediante la ciencia y la moral. Por eso, estudiar es estudiarse. Comprender al prójimo es comprenderse. Porque nacer, morir, renacer aún y progresar siempre, tal es la ley. Bueno, una linda reflexión del autor, ahora que ya es adulto. Para ir terminando, yo les quería proponer a todos un ejercicio para que lo vayan pensando y después los manden por WhatsApp o por mail, que dice, si hoy tuvieras que explicarle a ese niño de 7 u 8 años que escucha voces en el pasillo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué frase de consuelo le darías basada en lo que aprendiste hoy? Esa sería la consigna. La semana que viene vamos, antes de empezar la tercera clase, no la semana que viene, sino la clase que viene, que son dentro de 2 semanas, vamos a ver qué pensaron todos, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando con una oración, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar nuestro pensamiento con el plano espiritual superior, con nuestros hermanos guías, y le vamos a dar las gracias por sus inspiraciones, por su contención, su apoyo. Le damos las gracias porque pudimos comenzar y culminar esta clase de forma satisfactoria. Gracias a todos los buenos espíritus que nos acompañaron y nos acompañan siempre. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Llegamos al fin. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Sí, los esperamos la próxima clase. A los que están en el Zoom, yo miro la pantalla y en realidad tengo que mirar para adelante. Para los que están en el Zoom y los que están presentes, los esperamos dentro de 2 semanas más. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias.